Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este webinar para los socios de PEP. Vamos a estar presentando la gama de productos de Gradermetic especializados en protección solar. Está con nosotros Javier Peñas, que va a ser quien nos haga la presentación. Y ya sabéis, como solemos hacer, cualquier duda, consulta, podéis ir haciéndola por el chat o incluso después de la exposición de Javier, pues podemos abrir micros y hacer las preguntas o dudas que tengáis en voz alta, ¿vale? Nada más, Javier, si estás preparado, te dejo, me apago cámara y todo tuyo. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Daniel, soy Javier Peñas de la empresa Gradermetic. Os voy a presentar un poquito lo que hacemos en Gradermetic y de alguna forma lo que está muy ligado pues, a la plataforma como protección solar para todo tipo de edificios. Pues empezamos. Vamos a ver un poquito, bueno, hablamos muy poquito de eficiencia energética porque nos vamos a centrar principalmente en nuestros propios productos que van a ayudar a esta eficiencia energética, para conseguir esta eficiencia energética en los edificios. Tenemos distintas familias de productos que son en nuestra línea de producción, que son persianas de distintos tipos que veremos a continuación. Un conjunto de celosías que se van a adaptar a distintas aplicaciones, que son las que luego se van a instalar en los huecos de las ventanas. Perdón. Y por último, también tenemos una línea de fabricación de falsos techos, que bueno, no es el producto que vamos a hablar hoy porque no afecta, pero que también está dentro de nuestras líneas de fabricación. La principal filosofía de Gradermetic es la protección solar de los edificios y, teniendo en cuenta distintos factores, fabricamos productos que se van a adaptar. Tenemos que saber que uno de los factores principales en la protección solar para cualquier tipo de vivienda es la orientación que pueda tener cada fachada dentro del mismo edificio. Dependiendo de este tipo de fachada, utilizaremos un tipo diferente o no de lamas. Por ejemplo, si tomamos como base que estamos en el hemisferio norte, lógicamente, las fachadas que tienen orientación sur tienen el sistema más apropiado, serían lamas horizontales móviles. Las lamas verticales tendrían menos efecto porque prácticamente deberían de estar siempre cerradas porque la entrada del sol es muy directa. En fachadas orientación sureste y suroeste vamos a tener que colocar lamas móviles tanto verticales como horizontales. Las lamas fijas serían un poquito más problemáticas porque dependen mucho de la altura en la que esté el edificio, más o menos cómo esté situado, y deberían de tener un estudio técnico. Y en las fachadas este y oeste, las lamas que habría que colocar o los productos que habría que colocar deberían de ser de lamas verticales, puesto que las horizontales, como el sol entra muy paralelo, las radiaciones solares, necesitaríamos que fueran lamas verticales las que las orientan. Si dependiendo un poquito de la zona que estamos comentando y si hacemos una adecuada protección solar, complementando con otros factores propios de la vivienda, podemos considerar que las lamas, la protección solar, nos puede hacer un ahorro energético de cerca del 10% de la calefacción que vamos a consumir en invierno, y también podemos llegar hasta un 40% de ahorro energético en la refrigeración de nuestras estancias, gracias al sombreamiento y a la ventilación cruzada que vamos a poder conseguir. La principal función que tienen que tener nuestras protecciones solares para poder hacer una buena gestión y economizar en la calefacción, en invierno tienen que evitar las pérdidas que podemos tener en las zonas débiles de la vivienda, como son los cristales, y también nos tiene que ayudar a la captación solar para poder utilizar precisamente las aportaciones que nos va a dar el sol energéticamente en la vivienda. Con lo cual vamos a tener un gran ahorro energético en calefacción. En verano ocurre todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es bloquear las entradas de sol directas con estas protecciones solares para evitar que el sol entre dentro de las viviendas,
y además lo que vamos a hacer es facilitar la ventilación cruzada en las horas en las que no está directamente el sol afectando. Todo este tipo de conjuntos y soluciones para dar una óptima protección solar al edificio van a colaborar después para que se puedan conseguir los certificados como en este caso PASIF, BREEAM, LEED, etcétera. Gradermetic es una empresa que lleva en el mercado pues con una historia más de 70 años en la que desde el principio se ha preocupado por todos estos productos y además siempre teniendo muy en cuenta la calidad que queremos asegurar a nuestros productos. Somos una de las muy poquitas empresas que tiene el proceso productivo integral completo. Es decir, partimos desde incluso nuestro almacenamiento de chatarra de aluminio para después utilizarla en segunda fusión en nuestro propio horno de fusión. Es un horno basculante de 30 toneladas de capacidad que va a producir unas placas que después pasarán a una laminación. De esa laminación pasaremos a dos tipos de fabricación de bobinados en caliente y en frío, llegando hasta los espesores que necesitamos para fabricar persianas, celosías, etcétera, entre espesores de 1,5 a 0,25 milímetros. Hacemos el revestimiento de este aluminio con la protección necesaria y los acabados en distintos tipos de pintura con una planta de pintura en cold coating y después pasan al perfilado de los productos, al corte de la bobina lógicamente y perfilado de los productos convirtiéndolos en perfiles. Estos perfiles van a acabar en una cadena de ensamblaje formando un conjunto que va a ser nuestra persiana, celosía, etcétera, y al final también vamos a controlar la instalación de este producto en la obra. Utilizamos distintos materiales independientemente del producto que fabricamos en nuestra factoría. El aluminio laminado, como hemos comentado, hacemos lamas de aluminio perfilado para distintos tipos de persianas y celosías. Nos apoyamos y también diseñamos productos en aluminio de extrusión, con aluminio extruido, que nos fabrican otros extrusores. Nosotros no tenemos extrusora. También utilizamos algo de material de acero galvanizado para producir cierto tipo de lamas que veremos un poquito más adelante. Y también utilizamos 3 tipos de maderas diferentes. Hasta ahora, hasta hace muy poquito tiempo, solo utilizábamos el material cedro rojo, la madera de cedro rojo, procedente de Canadá. Siempre todas estas maderas son bajo un control exhaustivo de extracción. Este cedro rojo es una de las principales y mejores maderas para exteriores. Son maderas que están utilizadas desde épocas casi prehistóricas. Podemos ver los tótem de las tribus indias de Canadá que están en el exterior son de este material, con lo cual es un material que por sus características no van a tener problemas con la humedad, no nos van a producir hongos que son los que van a estropear este material y principalmente tampoco van a ser atacados por los insectos xilófagos. Después incorporamos el bambú, madera de bambú procedente de importación, procedente de China, que es donde se produce este material. Y por último estamos trabajando a través de Finsa Maderera un pino termotratado industrializado específicamente para Gradermetic, con lo cual con este material, que es el que más estamos utilizando ahora mismo en la actualidad, estamos garantizando el futuro y el buen acabado de todos estos productos. Cada uno de ellos, cada material, va a ser destinado a distintos tipos de producto, que pueden ser persianas, que pueden ser celosías e incluso, en algunos casos, hasta falsos techos, pero este es el tema que no tomaremos hoy. Tenemos nuestros productos de fabricación distribuidos en distintas familias. En este caso son estos 3 grandes grupos que son las persianas, las celosías y los falsos techos. Dentro del grupo o familia de las persianas podemos encontrarnos principalmente las persianas enrollables orientables y las persianas replegables orientables. Ambas tienen este factor común que es el poder orientar a voluntad todas sus lamas con el fin de poder captar
poder regular y poder orientar la luz y la protección solar que necesitamos en función de nuestra comodidad, de nuestro confort. El segundo gran grupo, y más amplio quizás, sería el de las celosías, y está dividido en distintas familias a su vez, con distintos productos y distintas series. Cada serie tendrá, en función de la función que vaya a hacer, un diseño distinto que veremos muy rápidamente porque sería entrar, ahondar mucho en perfiles y demás y no es necesario. Entrando directamente en el mundo de las persianas, podemos hablar de la persiana Super Gradermetic. Como veis, tiene el nombre y el mismo apellido que la empresa, porque es el primer producto con el que Gradermetic salió al mercado aproximadamente en los años 50. Este producto es único, como digo, porque es la única persiana enrollable que puede orientar todas las lamas a voluntad y con distintos grados de orientación, y además es oscuridad total cuando la cerramos. Podemos subirla del todo porque necesita un cajón de enrollamiento, un hueco de enrollamiento para la persiana, que quizás es el mayor problema, entre comillas, como problema, que tenemos para la posibilidad de instalación en distintas casas, porque hay que tenerlo muy en cuenta. No es un cajoncito como los cajones de PVC para las persianas habituales, sino que necesita un poquito más de volumen. Es una persiana que llega a unas dimensiones bastante importantes, con lo cual, para garantizar el acabado estético y la funcionalidad de todas sus lamas y que no tenga problemas, pues lógicamente necesita un perfil de un poquito más espesor y más consideración que las persianas habituales y por lo tanto necesita más enrollamiento. Aunque hay dos tipos de perfiles, como vemos en la parte inferior, la persiana Super Classic, que nos recuerda muy mucho al perfil o a la sección que tenían las antiguas persianas de madera, porque es de donde parte este producto, y luego un perfil un poquito más actual, pero porque necesita otro tipo de adaptación y sobre todo por ahorro de espacio en el cajón de enrollamiento, la persiana Supernova. Podemos instalarla en distintos tipos de viviendas, podemos tener distintos tipos de instalación, como el cajón tradicional que conocemos todos, que prácticamente ya no se ven en las viviendas, cajones de madera, cajones huecos que están encima de las ventanas. Tiene una segunda aplicación que es la aplicación Super Complete o en compacto, que es un tipo de compacto específico para la persiana porque, como hemos comentado antes, necesita un poquito más de espacio. Pero podemos también instalarlas como renovación con un registro exterior o dentro de nuestra pared con el cajón tipo túnel. Vemos alguna vivienda con este tipo de persiana instalada porque en teoría es una persiana muy similar a la persiana tradicional, pero con la posibilidad de orientar las lamas. Este tipo de protección, aparte de la protección lumínica y térmica, también nos va a dar una protección de la intimidad de los inquilinos. Estamos viendo desde el interior sin ser vistos. Estamos viendo por transparencias y dependiendo de la orientación de las lamas podemos ver parte de la vivienda, pero no estamos teniendo una visión nítida. Son un conjunto de lamas muy cercanas y nos está haciendo un efecto de cerramiento completo. Como vemos, el contraste que hay desde el interior al exterior, estamos viendo este efecto y principalmente haciendo hincapié un poco en el confort que nos va a facilitar este tipo de producto, es la situación en la que estamos viendo en la fotografía interior. Tenemos una fachada con un sol directo, con una protección colocada de forma de que vemos el exterior, seguimos manteniendo ese contacto en el exterior, y sin embargo en el interior no necesitamos recurrir a ningún otro tipo de iluminación porque con las persianas ya estamos regulando la cantidad de luz que necesitamos para el confort interior. Bien. Otro tipo de persiana, aquí estamos viendo la misma instalación en otro tipo de viviendas, lo que comentábamos en la tipo de reposición, cajón en el exterior, persiana en el exterior. Principalmente este tipo de solución nos va a favorecer también el evitar cualquier tipo de transmisión interior-exterior, tanto de ruidos, temperatura o transmisión de cualquier otro tipo, porque está totalmente independiente el cajón de lo que es la carpintería y de lo que es el muro de la vivienda.
de su aislamiento y de su hermeticidad. Aquí en este caso, bueno, he puesto esta fotografía como un poquito más conocida, es la Casa Gaudí, en el que hemos colocado las mismas persianas, se llama en este caso persiana Alumetic, porque lo que hacemos es modificar la persiana con el mismo tipo de perfil para llegar a otro tipo de medidas, posibilidad de hacerla en aplicación guía toldo, que es lo que estamos viendo en la fotografía interior, en la que vemos inclinadas las guías, porque esta persiana, al ser articulada, lo que nos va a permitir es tanto giro interior como giro interior sin tener ningún tipo de problema. El segundo producto dentro de las persianas orientables serían las persianas replegables, que también hemos visto dentro del guión que vimos al principio. A diferencia de la persiana Supergrad Hermetic, esta persiana no necesita un cajón de registro. La persiana se apila una lama detrás de la otra, como estamos viendo en esta fotografía de la parte inferior. Creo que se ve el cursor del ratón para señalarlo un poquito. Aquí la persiana lo que va haciendo es replegarse, es decir, va subiendo hasta ocupar un espacio en la parte superior del hueco. La principal ventaja de esta persiana es que no necesita un registro de ningún tipo para acceder a ella en caso de tener que recurrir a reparaciones, recurrir a cualquier tipo de manipulación de la persiana. Y en este caso el perfil es un perfil monopared, es decir, no es un perfil cerrado como el de la persiana normal que hemos visto anteriormente, Alumetic o Supergrad Hermetic, sino que es un perfil de aluminio plegado de mayores dimensiones y en este caso la persiana Derma está gestionada por las guías laterales que lleva instaladas y llevan un mecanismo que van a forzar y a guiar la lama, la van a hacer girar y la van a hacer replegarse con ese mecanismo interno que tiene dentro de las guías. En este caso, la diferencia de la persiana también respecto a la anterior es que esta persiana no nos da oscurecimiento total, pero es perfectamente válida para cualquier tipo de instalación en viviendas para dar una óptima protección solar a los huecos de las ventanas y las superficies acristaladas de una forma muy limpia y además siempre manejada desde el interior. Vemos ese factor común que es ese estado o esa situación de confort interior teniendo pleno sol en el exterior, plena luz y además nos va a facilitar también en muchos casos, si lo tenemos disponibilidad, la ventilación cruzada dentro del mismo espacio para favorecer ese ahorro en refrigeración, esa temperatura de confort en el interior sin tener que recurrir a aire acondicionado o a exceso de aire acondicionado. En esta otra fotografía de la izquierda vemos el detalle que comentaba. Vemos la guía lateral y las lamas que están clipadas en estas guías. Al girar y pivotar sobre la guía, tiene que mantener unas holguras laterales y nos va a dejar ese espacio de luz lateral. Como vemos, es un perfil monopared, un perfil de aluminio plegado que tiene estas dimensiones. Otro ejemplo de una vivienda con este tipo de persiana, con persianas replegables, con lo cual pues nos queda una superficie totalmente limpia, una fachada totalmente limpia, sin registros y sin ningún tipo de cajones vistos por el exterior ni nada por el estilo. Estamos viendo otra vez el contraste interior-exterior, que es en el que más hacemos hincapié sobre ello. Tenemos que generar un estado de confort en el interior. Otra vivienda muy, muy simpática. En esta vivienda también vemos la combinación de dos productos, la persiana Derma y un sistema de celosías que veremos después, porque ya vemos aquí unas guías correderas, que es un panel corredero con lamas orientables. Lo vemos un poquito más en esta fotografía, un poquito más ese detalle, para conseguir la protección solar y la protección de la intimidad de estos inquilinos. El siguiente producto dentro de las persianas replegables serían las persianas Gradestor. Las persianas Gradestor son muy similares a la persiana Derma, pero difieren principalmente, el perfil varía ligeramente respecto al anterior, en este caso que es Gradestor 90 por dimensiones de lama. El perfil difiere porque además está apoyado o sustentado con las escalerillas que lleva para apoyar las lamas. Esto es un poco el recuerdo de las persianas venecianas de interior, pero siempre estamos hablando de la protección en el exterior. La protección la necesitamos aquí fuera para evitar que la radiación solar entre dentro del edificio y ya no podemos pararla.
En este caso, la ventaja que tiene es que al estar apoyada en estas cintas, las dimensiones de la persiana también se amplían notablemente, pudiendo llegar hasta 4,5 metros de anchura en una única persiana, con lo cual vamos a proteger superficies acristaladas muy importantes en cuanto a medida. Pero por contra, tiene también otro pequeño inconveniente, que es más delicada frente al viento. Esta persiana generalmente en estas dimensiones necesita la protección de un anemómetro para evitar que rachas de viento demasiado fuertes las pueda sacar de las guías laterales, que en este caso son simplemente una guía para guiar, para encarrilar los pivotes laterales que tiene la persiana en los extremos. En este caso estamos viendo esta instalación de esta vivienda en Marbella con estas persianas de grandes dimensiones, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Aquí sí que se ha colocado una pequeña tapita de registro en la parte superior, pero tampoco necesita un registro específico en el interior, con lo cual no hay ningún tipo de conexión interior-exterior a través de la persiana, con lo cual permite perfectamente el gran ahorro energético que nos va a producir la no transmisión térmica que se suele producir a través de los cajones de las persianas si no están perfectamente aislados, dando, por consiguiente, una óptima protección solar de la estancia en la que vamos a estar, incluso con sol y con radiación directa de sol y la persiana orientada correctamente. Dentro de las persianas Gradestor hay otro modelo que es Gradestor 80. Estamos viendo que en este caso es un perfil cóncavo, la otra tenía un poquito de forma más poligonal, un poquito más plegada, pero el efecto y la protección solar que nos ofrecen las persianas es el mismo. En esta fachada incluso se ha jugado un poquito con las distintas posibilidades de colores y demás. Y aquí vemos un ejemplo claro de esas grandes dimensiones en las que estamos viendo distintos paquetes de persianas totalmente replegados en la parte superior o bajadas, pero ya persianas de mayores dimensiones. Esta persiana en concreto además se puede hacer con un guiado de cable de acero sustituyendo la guía lateral para darle un poquito más de refuerzo, pero repito, necesita ese anemómetro en caso de vientos por encima de los 45-50 km/h o en caso de una zona pues muy turbulenta donde puede estropearnos la persiana esas rachas de viento. La protección solar que nos va a ofrecer en cualquier caso es totalmente perfecta, porque nos va a permitir la regulación, la captación solar. En invierno es necesario también que podamos orientar para que entre la luz dentro de la vivienda y que podamos jugar precisamente con la temperatura, que también nos va a favorecer. Y no vamos a perder nunca el contacto con el exterior porque nos ofrece total visión y total transparencia a través de sus lamas. Vistas estos dos grupos de persianas, las enrollables orientables y las replegables orientables, también hay otros tipos de persianas, lógicamente, que conocéis, como son las persianas normales enrollables, pero no podemos considerar una protección solar correcta porque en caso de sol directo tendríamos que tener las bajadas, no tendríamos luz natural, tendríamos más aislamiento, etc. Entonces, por eso centramos un poco sobre las persianas orientables en los dos sentidos. La siguiente familia y grupo de familias que veíamos es la familia de las celosías. Una de las celosías más básicas en lamas fijas y perfiles monopared sería la familia Falsol, con distintos tipos de lamas, como vemos. Hacer un poquito mención de que nos sirve para hacer una protección, como estamos viendo en este tipo de edificio, de toda la fachada, con lo cual también estamos dando protección térmica a la parte de muro fija y también a la zona cristalada, que podemos gestionar o con lamas fijas o con lamas orientables, pero dentro de este tipo de celosía y dos series distintas, tipo de celosía sencilla, que es monopared. Después entraríamos dentro de la familia Grazpanel. En la familia Grazpanel ya tenemos un amplio número de perfiles distintos que aquí nos vamos a buscar un poquito el tipo de perfil en función del diseño o después veremos las aplicaciones en función de la aplicación que nosotros queramos dar para la protección solar de esos huecos. Muchas de ellas, por ejemplo, como en este caso la serie CLM, es compatible utilizar una aplicación, como estamos viendo en esta fotografía,
que es una aplicación levadizo, con una aplicación de revestimiento de un paramento, que sería el resto de la fachada. Con lo cual, cuando esta celosía esté totalmente cerrada, nos va a ofrecer una continuidad de lamas y nos va a dar el mismo aspecto sin tener interrupciones y demás. Otra de las series de la familia GradPanel sería la serie P. Claro, estos son nombres, lógicamente, que ha adoptado GraderMetic para sus productos y para poder diferenciarlos. La serie P es otro producto, también es otro tipo de lama, en este caso de aluminio perfilado, de perfiles tubulares cerrados, de lamas fijas y lamas orientables. La serie T son perfiles rectangulares. Aparentemente parece que son perfiles de los perfiles estándar industriales que existen en el mercado, pero todos ellos son mecanizados y todos ellos van en función del espesor y el refuerzo que se vaya a colocar para después poder utilizarlos en una aplicación, para poder determinar qué dimensiones máximas podemos poner en un listón sin tener problemas de movimientos, vibraciones, problemas de que se pudieran desenganchar y que además en la aplicación que van a estar situados funcionen perfectamente, creados según el aspecto y diseño que le vayamos a dar y demás. Lamas como en la serie E, un perfil rectangular, un perfil de base rectangular pero con rebaje interior y exterior para que las lamas se apoyen entre sí, lamas elípticas, las lamas de madera que vimos que era uno de los materiales que trabajábamos. Hoy en día está muy utilizado este material, sobre todo teniendo en cuenta que vamos a aportar un factor, aparte del confort que va a generar en el interior, vamos a aportar un factor estético muy importante en la vivienda, va a resaltar precisamente en la fachada el producto por sí y va a embellecer y va a dinamizar totalmente la fachada dependiendo del tipo de producto que pongamos, en este caso madera. Los tres perfiles utilizados lamas fijas y los tres distintos secciones de las maderas que vimos, cedro rojo, pino termotratado y bambú. Para tener una protección exterior correcta, nosotros damos los acabados de estas tres maderas siempre con una protección de lasur. La primera pregunta que vamos a tener es ¿cuánto dura este acabado? No es barniz, es un lasur que trabaja por abierto, trabaja una vez aplicado del interior de la madera hacia el exterior y vamos a tener que hacer una reposición o una nueva aplicación de este lasur aproximadamente entre 2 y 3 años que hayan estado instaladas estas celosías. Otra de las... en muchos casos el cliente nos lo pide directamente sin esta aplicación para que la madera se ponga en su tono natural en el exterior, que es el gris. Todas las maderas en el exterior se terminan poniendo, debido a los rayos solares y factores climatológicos, se terminan poniendo en color grisáceo, grisáceo oscuro, dependiendo del tipo de madera, pero todas terminan en color gris. Si le damos esa aplicación y la mantenemos, tendremos la madera como la estamos viendo ahora mismo en esta fachada y continuaremos con ella siempre que tengamos el mantenimiento correcto. Si dejamos de dar aplicación de lasur, nunca barnices ni aceites, si dejamos de dar este lasur, la madera se nos va a ir poniendo poco a poco en color gris y bueno, pues es otro grado de belleza y demás. No por esto la madera se estropea, la madera se autoprotege precisamente con esa cara exterior gris. También tenemos lamas orientables dentro de esta sección, la serie PW, dentro de esta sección de lamas de madera, en los tres perfiles de cedro rojo, pino termotratado y bambú. Y después también podemos continuar con paneles de chapa perforada, con distintos tipos de perforación rectangular, alargada o redonda, perdón, cuadrada o redonda, y además también con algunas ligeras modificaciones en tamaño de perforación o, como vemos en la fotografía, con algún tipo de perforación personalizada que también podemos adaptar dependiendo del aspecto estético que queramos hacer. También utilizamos otro material muy de moda, que es la malla expandida en aluminio, con distintas posibilidades de color y acabados, con distintos entramados y además con dos posibilidades, bien como protector solar, dependiendo del ángulo en el que están los cortes y el estiramiento de la malla,
o bien como quiebravistas, haciendo que nosotros podamos ver, o sea, que no nos vean desde el exterior hacia el interior, porque lógicamente es una chapa que va a quedar fija. A partir de aquí podemos considerar ya multitud de tipos diferentes de lamas para protecciones solares de los edificios con otros productos. Lamas que van desde los 19 centímetros, como es el caso de BS 190, hasta BS 1000, que es una lama que tiene una sección de 1070 milímetros, es decir, es casi una puerta móvil que pivota en su eje central. Todas ellas tienen una aplicación diferente dependiendo del tamaño, la longitud y la esbeltez que tenga el tipo de lama. En este caso, la serie BS son lamas de aluminio extruido. También tenemos lamas con otros tipos de formatos. En este caso tenemos una lama de formato trapezoidal, de formato totalmente rectangular, buscando la aplicación que necesitemos, desde 19 hasta 40 centímetros de dimensión. Formato romboide, en este caso, esta es la lama que comentábamos, este es el acero, donde estamos utilizando la parte de acero para construir este tipo de lamas. Es acero galvanizado con antioxidante y después con la imprimación y pintura al exterior, que lo que hace es sellar totalmente el conjunto para evitar la oxidación y válida para cualquier tipo de instalación. En este caso, esta lama es una lama mucho más rígida, es de las primeras lamas que se utilizaban como elemento, no considerando nunca ni persiana ni celosía como elemento de seguridad, sí que era un poco un elemento mucho más disuasorio porque bloqueaba mucho más o bloquea mucho más lo que es el hueco a cubrir. Y lamas de aluminio perfilado, que es con las que empezamos nosotros trabajando desde hace muchos años. Hasta hace muy poquito tiempo, estas grandes dimensiones de 34, 40, 47 centímetros, etcétera, o como las otras que hemos visto, no se podían extruir por dimensiones y por las extrusoras que no eran capaces de poder hacer unas lamas de esas dimensiones. Entonces recurríamos al aluminio perfilado, en el cual se le hace el formato de la lama, se le añade unos refuerzos internos y se consigue una lama de mucho menos peso que las lamas de extrusión actuales y demás. En este caso también, como vemos en esta fotografía del edificio de Palacio de Congresos de Madrid, se han hecho en cobre pátina, y después hemos pulido las estrellitas interiores para hacerlo mucho más chulo. Hoy en día se ve todo negro, pero cuando se hizo se veía el cobre pulido y quedaba muy bonito. Se pueden conseguir otros materiales en otros tipos de lamas y protecciones. Lamas de aluminio monopared otra vez, de perfil monopared, perfilado, pero de grandes dimensiones, desde 20 centímetros hasta 53 centímetros aproximadamente. Con todo este conjunto de lamas que hemos visto, lógicamente lo que tenemos que saber es qué es lo que podemos hacer. Y en este caso vamos a ver las aplicaciones. Tenemos muchas posibilidades y muchas aplicaciones dependiendo del tipo de la lama que vayamos a escoger, del tipo de celosía. Pero lo he centrado un poquito en lo que nos afecta a nuestra sección, que hoy estamos hablando un poco con las viviendas de tipo passive y las viviendas no grandes edificios y demás, aunque también podríamos incluirlo. En este caso vamos a ver las aplicaciones principales, que son lo que nosotros llamamos un revestimiento en paramento. Lo vimos al principio de esas lamas más básicas, principalmente, que revisten todo el edificio, que pueden recubrirlo todo, haciendo una sensación de continuidad, y los perfiles quedarían ocultos en la parte de atrás. Construimos un marco fijo en el que vamos a colocar dentro unas lamas que pueden ser fijas, orientables e incluso lamas pasantes también por delante de este marco. Y una vez que tenemos construido este elemento, lo vamos a poder colocar con sus accesorios en un sistema de guiado específico y vamos a hacerlo corredero, que además también puede hacer que este corredero pueda estar motorizado. El mismo marco lo podríamos colocar en una aplicación pivotante, en un sistema de guiado en el que va a pivotar en un eje que está separado, desplazado aproximadamente unos 10 centímetros. Aparecería también una segunda aplicación, que sería la aplicación practicable, en la que este marco iría abisagrado a un marco perimetral a modo, pues, como una puerta, pero también se puede utilizar. Y con este marco y jugando con dobles hojas podemos hacer los corrugables, elementos que van a cerrarse y se van a plegar en un extremo del hueco, o el corrugable corredero, que ahora veremos lo que es, que lo que haremos será plegarlo y antes de plegar deslizar el segundo panel hasta el primer plegado, etcétera, etcétera, con el fin de poder abrir más espacios.
Visto con ejemplo, lo que decíamos, el paramento es un revestimiento de esta fachada. Aquí aparecen las series que son todas las que hemos visto anteriormente, los tipos de lama que podemos construir y utilizar para este tipo de paramentos. El tipo de paramento es este revestimiento que estamos viendo de una fachada, las lamas hacen a modo de continuidad y además en este caso está combinado con una zona donde podemos combinar la zona de lamas fijas y lamas orientables, como vemos abierta y cerrada, para poder combinarlo en un edificio y poder hacer una buena gestión de control solar. Pueden ser lamas verticales o lamas horizontales. Y aquí vemos un claro ejemplo, que es el mismo que aparece en la fotografía. Lamas pasantes con sus montantes exteriores. Es la celosía más sencilla, más básica. Pero elementos, por ejemplo, esto sería un cerramiento de paramento, porque estamos cubriendo todo con dos soportes, uno superior y otro inferior, estamos cubriendo todo el edificio, que pueden ser lamas, en este caso son todas móviles, orientables, y lamas fijas. Este es un revestimiento hecho con la serie Brisoleil DR335. El que hemos visto en la fotografía del ejemplo, de este edificio, tenemos esas ventanas de lamas orientables y lamas fijas, un paramento de lamas de tipo C160. Pasaríamos después a la segunda aplicación que comentábamos, un marco fijo. Construimos un marco y en este marco colocaremos un tipo diferente de lama dependiendo del tipo de aplicación que queramos construir. Distintos tipos de posibilidades de marcos, distintos tipos de, no sé cómo vamos de tiempo, distintos tipos de posibilidades de marcos y composiciones. Las fijaciones, bueno, esto entraríamos después, que es un poquito común para todos los edificios Pacific, sobre todo si el revestimiento exterior de la fachada es SATE, tendríamos que hablar qué tipo de fijación tendremos que utilizar, que sería particular para cada caso, dependiendo de la sección que tenga ese SATE y sobre todo dependiendo del tipo de aplicación que vayamos a hacer. En este caso, construimos un marco y colocamos unas lamas que pueden ser fijas, que pueden ser orientables, que podemos poner un panel, podemos hacer lo que queramos con él, pero es esto, un marco fijo que vamos a colocar en un sitio concreto o una continuidad de marcos fijos como estamos viendo en esta fachada o en esta otra. Hemos hecho una protección solar de todo esta salida y este hueco con paneles de marcos fijos que no tienen ningún tipo de movimiento, pero las lamas sí. Pueden abrir o cerrar y nos van a dar la protección óptima para este edificio. Aquí estamos viendo con otras posiciones y otra vista, pero es marco fijo. Un hueco que puede ser de las dimensiones que sea, en este caso con una lama orientable que se llama P80N. Desde dentro vista con ese marco fijo en el exterior, estamos viendo desde el hueco interior. Aquí además refuerzan, para tener protección solar y todo abierto, pues además han colocado, por lo que se ve, unas persianas venecianas interiores. Otros marcos fijos, otra aplicación de marcos continuos fijos para hacer el hueco totalmente orientable y poder gestionarlo perfectamente. O, como estamos viendo, con lamas de madera, que podemos orientar, vamos a regular la luz en el interior, además está generando una subcámara dentro, entre la pantalla que nos hace este muro de marcos fijos de lamas de madera y la fachada que está retanqueada hacia el interior. Aquí lo vemos un poquito con más detalle. Y este es el tipo de lama que hemos utilizado, la serie PW140, en este caso en cedro rojo, con aplicación LASUR. Otra continuidad de marcos en distintas disposiciones, las lamas abiertas orientadas y lamas totalmente cerradas en esta parte inferior porque las han cerrado. También otro marco fijo hecho con lama DS220, lama de aluminio elíptica en este hueco de la parte inferior. Este marco fijo comentábamos que podemos instalarlo con sus mecanismos en un sistema de guiado, que como vemos hay distintos tipos de guiados para las distintas posibilidades de lamas que tenemos que pueden instalarse dentro de estos marcos. Guiados superiores y guiados inferiores, con lo cual estamos garantizando cualquier tipo de instalación con este tipo de aplicación. Además, podemos jugar con las distintas disposiciones de las guías, por ejemplo, una hoja en una guía, dos hojas dentro de la misma guía que lo que va a hacer es moverse una hacia un lado y otra hacia otro, guías paralelas en las que podemos hacer distintos conjuntos y además en estas guías paralelas combinar dos hojas en una guía y dos hojas en una guía en guías paralelas,
2, 3, etcétera. Podríamos hacer aquí el conjunto que quisiéramos hacer, dependiendo de las dimensiones que vayamos a hacer de esta cubrición, este revestimiento. Distintos tipos de marcos específicos que van en función de las dimensiones de este tipo de aplicación, del marco corredero, y además dependiendo también del tipo de lama que vayan a aportar, dependiendo más ancho, más pequeño, etcétera, etcétera, dependiendo de las necesidades que vayamos a generar. Hay veces que estos marcos les hemos tenido que reforzar porque están en situaciones bastante extremas en cuanto a viento o agresividad e incluso frente al mar. Aquí estamos viendo ese marco corredero, que realmente es el primer marco, que sería un marco fijo con sus lamas, pero en una aplicación corredera, con sus guías exteriores y adosadas a esta fachada de hormigón. Exactamente igual, combinando con una fachada de madera y marcos, en este caso son persianas orientables en la parte inferior, pero marcos también aquí estamos viendo. Otra vez con la serie de aluminio perfilado Grazpanel P80N. Marcos correderos, que son los que aparecen en la portada de la aplicación, con la celosía Grazpanel CL35. En este caso se ha optado por lamas verticales por las necesidades del edificio. Es muy común colocar persianas en el edificio, persianas que van a dar oscurecimiento total porque esta celosía no nos lo va a dar, o aunque fueran orientables, siempre nos dejan márgenes laterales superior e inferior porque necesita esas holguras para funcionar, y colocar persianas, que es lo que está en la parte interior. En este caso, el oscurecimiento total se va a hacer con la persiana exterior también, y después la protección solar se va a combinar y se va a potenciar con el panel corredero que va a pasar por delante de esa ventana. Lamas en vertical también en este tipo de viviendas. Esta es una de las lamas más repetidas, es una de las lamas más utilizadas precisamente tanto en vertical como en horizontal, y aquí estamos viendo un poco esa aplicación. El hueco tiene persiana para hacer oscurecimiento total y tiene protección solar, en este caso con dos funciones. Una, dar protección solar a todo el interior para evitar el sol directo en el edificio, y dos, hacer zona habitable, precisamente esta zona de balcón, para tener una zona de confort, una zona un poquito más bioclimática, una zona mucho más refrigerada para poder utilizar incluso cuando está dando el sol. Exactamente como en este caso, no es que el edificio esté roto, es que está totalmente cubierto de celosías, como vemos aquí en la fotografía. Está haciendo también habitable toda esta zona que tenemos, que es la zona de terraza, la que está entre losa y losa de hormigón. Y vamos a orientar, abrir, cerrar, mover, hacer todo lo que queramos con los paneles, como vemos en la fachada, con estas lamas para generar ese espacio de confort que vamos a tener en el interior, regulando la luz que queremos que entre en el interior y también haciendo habitable esta zona que si no sería totalmente impensable el poder estar aquí a plenas horas de luz, a plenas horas de sol, etcétera, etcétera, como estamos viendo en esta fachada que es la fachada interior. Este es un edificio con lamas de madera. Aquí pues vemos incluso pues, el acabado con la sur. Esto es la serie CL35 con cedro rojo. ¿Sí? Con cedro rojo estamos viendo también el contraste interior y exterior. En este caso la única protección solar que tenemos es con este tipo de celosía, y lo que nos está potenciando es también la visual que tenemos del exterior, teniendo totalmente colocadas las celosías delante del hueco, estamos todavía teniendo contacto directo con el exterior sin perder estas vistas, incluso la luz que nos entra de forma natural dentro, sin ser una insolación directa, ni mucho menos. Otro tipo de protección, Javier, otro tipo de lamas. ¿Sí? Javier, ¿Sí? unos 5 o 10 minutos nos quedan. Perfecto, porque es presentación principalmente de tipo de aplicaciones y demás. Vale, Ok. correcto. Aquí esta fotografía la he puesto principalmente para que veáis un poquito el paso del tiempo en este tipo de lamas de madera. Estas lamas no tienen esa aplicación Lasur y van tornándose un poquito, lo vemos sobre todo en el fondo. Este edificio ya va tomando un poquito de tono en color más grisáceo, precisamente por la degradación del acabado final de
la SUR, que se va a dejar para quedarse totalmente gris. La siguiente aplicación es la aplicación pivotante. Como decíamos, no tiene marco, las hojas pivotan en un punto y necesitan un punto aproximadamente a 10 centímetros del exterior y necesitan un pequeño espacio para el interior para evitar que choque contra cualquier otro elemento, ventanas, etc. Lleva un sistema de guiado específico y con este sistema lo que podemos hacer es la aplicación corrugable pivotante. Es decir, juegos de hojas que van a plegar en uno de los sitios y nos dejan todo el hueco abierto hacia un lado y hacia el otro, o la aplicación pivotante corrugable corredero. En este caso, uno de los pivotantes quedaría en un punto fijo y el resto del hueco, como estamos viendo aquí, podríamos desplazarlo a través de la ventana, a través de la fachada, hasta llegar a ese punto donde va a estar el fijo y plegar sobre él, dejando, en su caso, totalmente abierto el hueco, sin ningún tipo de elemento, ni guía central, ni elementos que puedan imposibilitar la visual. Este tipo de aplicación lo vemos en esta vivienda. Aquí estamos viendo cómo está haciendo el corrugable pivotante. Exactamente igual. Vemos cómo van plegando las hojas en función de la aplicación que vayamos poniendo. Y aquí vemos esa aplicación en la que vamos plegando y vamos girándolo todo. Vamos plegando en función de la necesidad para dejar el máximo de apertura y por lo tanto de huecos. Es una aplicación muy utilizada para todo tipo de viviendas. Aquí estamos combinando el revestimiento de paramento con la aplicación pivotante que tienen estos huecos de ventanas. O en este caso, por verlo de alguna forma, aquí vemos el ejemplo de lo que es una corrugable pivotante y aquí vemos las hojas plegadas en uno de los extremos, en el otro extremo estarían otras hojas y nos deja totalmente abierto el hueco, sin dejar ningún elemento que impidan el acceso directo, el paso directo y demás. Por último, la aplicación de levadizo es una aplicación en la que la hoja va dividida en dos y plegaría en la parte superior haciendo un poquito de pérgola, un poquito de marquesina y dando la doble protección a este hueco. Por un lado tendríamos la protección cuando está cerrada y por otro lado cuando la tenemos también subida hacia arriba estaríamos con esa pérgola haciendo una protección solar también al edificio, tal y como vemos en este caso. Y bueno, pues esto sería todo lo que de forma principal pues quería presentar y que conocierais un poquito lo que es nuestro mundo en Gradermetic. Como me ha dicho Dani que tenía que correr, pues ya hemos cortado un poquito. Esta ha sido toda la Muy presentación. bien. Entonces, ahora cualquier duda que pudiera surgir, cualquier pregunta y demás, pues espero poder responderlas y a vuestra disposición. Dejo de compartir, Dani, Ok, eso es, muy bien. y te dejo A toda ver, la cámara para ti. no, quédate tú también. Sí, estoy aquí, estoy. Sí, quédate con la cámara, vale, ok, pues nada, Sí. pues muchas gracias. La verdad que ha estado bastante interesante. Yo no conocía toda vuestra gama y ya con esta presentación sí que tengo un poco una idea de todo, ¿no? Perfecto. No sé Es una si hay entrevista muy alguna... rápida, Ah, perdón. pero válida. Sí, 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 sí. sí. Digo, no sé si hay alguna consulta por el chat o de algunos asistentes o si alguien incluso quiere ahora abrir micro y hacer alguna pregunta, pues ese es el momento. Y si no hubiera alguna pregunta, pues os doy un poco de info antes de que nos vayamos y terminamos. Vamos a ver que parece que escriben. Mar, la marca, nos pregunta por más información. En la web encuentran toda la información. Sí, Efectivamente. sí, Javi, vale. todo en la página nuestra de Gradermetic está toda la documentación de todos los productos uno a uno. Lo que sí que hay veces que nuestros clientes hay veces se pierden un poquito a la hora de buscarlo, porque sobre todo por las posibilidades. Hemos visto que hay muchas posibilidades de distintos tipos de lamas, pero además que se implementan con las aplicaciones, con lo cual es un conjunto que podemos ver que esto sí se puede, esta no se puede, pero bueno, cualquier consulta de todas maneras tienen el contacto mío también, que puedo atenderles perfectamente y encantado de cualquier duda. Pero sí, está todo en la web.
Efectivamente, os vamos a compartir tanto la grabación como las diapositivas que hemos utilizado y también tu contacto. Además, en la página web de PEP también También. hay un apartado de Gradermetic que, mira, lo voy a compartir en un momentito. En la página web de PEP, en el directorio de empresas, está en la página de detalle de Gradermetic. Tenéis también aquí el contacto de Javier y tenéis también un poco la explicación y también el link a la página web. Si le dais aquí, visitar web, os lleva a la página de Gradermetic. Ahí ya podéis encontrar todo, ¿vale? Y a ver, María nos preguntaba, estupendo producto. Es Gracias. imposible, Gracias, María. Es amiga. Es amiga. perdón, ¿es posible contar con unas tarifas para poder estimar costes en fase de proyecto? No, mira, yo también actúo, aparte de trabajar aquí con vosotros en PEP, actúo como Project Manager de presentación en los estudios de arquitectura. Todos estos productos están limitados por tamaños, medidas, tipo de aplicación, colores, materiales. El hacer una tarifa como esto sería el hacer unas 5 Biblias aproximadamente. Entonces, lo que sí que hacemos, lo que hago yo siempre es un estudio sobre el proyecto. Vemos el proyecto, vemos la viabilidad que pueda tener, porque hay veces que queremos una alarma orientable en una aplicación que no puede llevarla, o cualquier cosa que pueda surgir, y después hacemos una valoración de proyecto. O sea que también estoy abierto a cualquier tipo de cotización en este sentido. Hay productos básicos, sería la persiana sola, una de 1 metro por 1 metro en color blanco, podríamos decir un precio, pero no habría una tarifa específica para ella. ¿Vale? Ok. O sea, entiendo que cualquier persona que esté interesada, pues que te Sí, contacte y tú te yo encargas, creo que ¿no? sí. De mirar su En proyecto. este caso sí. Y si no es de mi Vale. zona, porque como estamos a nivel de todos los sitios, a nivel nacional, pues yo le puedo derivar después a lo mejor a una delegación, o sea que eso no habría ningún problema. No habría ningún problema. Vale, perfecto, ok. Pues mira, nos preguntaba Rubén, buenas tardes. En primera línea de playa, ¿se podrían utilizar unas persianas replegables Gradestor 90 u 80 con cables? ¿Se podrían integrar ocultos en un falso techo o tienen que ser registrables por alguno de los frentes? Ujú. Eh, la primera pregunta es si se pueden colocar siempre sí. Lo que sí que hay que tener en cuenta en algunos sitios, si es una zona demasiado con un grado de aspereza muy importante, lo que sí que hay que tener en cuenta es que vamos a fabricar un aluminio también especial que llamamos con tratamiento marinizado. Y la pintura también se le va a dar un tratamiento marinizado para evitar las posibles oxidaciones prematuras. El mar, por mucho que trabajemos aceros inoxidables y demás, termina por oxidar todos los elementos porque el problema no está en el material, sino en que hay cosas que son de difícil acceso a la hora de limpieza. Entonces hay que tratarlas, hay que darles un tratamiento especial. Eso por un lado. Con lo cual la primera pregunta es sí. Segundo, con cable reforzará un poquito el sistema para evitar que a lo mejor cierto tipo de ráfagas las pueda sacar si son de dimensiones muy grandes. Pero la tercera pregunta era sobre si se pueden colocar en un hueco. No hace falta ningún tipo de registro, la persiana puede quedar totalmente oculta, no hace falta ningún tipo de registro y deberían de ser motorizadas con un anemómetro, eso sí. Eso yo lo pondría en esta persiana en Gradestor, lo pongo como obligatorio, el colocar un anemómetro para, con ráfagas de viento importantes, subirlas. Aquí surge la segunda pregunta. Claro, si tengo un día muy soleado pero con mucho viento, pues nos dará el sol. Pero la persiana se va a proteger. Claro. Claro, vale, pues Rubén, creo que, bueno, si hay alguna duda quedaba de eso, dinos, aunque, bueno, nos ha contestado por el chat que ok, muchísimas gracias. También nos contestaba María de la pregunta Gracias. anterior que hablaréis pronto y que es de la zona de Coruña ella. Ah, perfecto. Vale, encantado. Vale, ok, pues no sé si hay alguna consulta más, algún comentario más o algún micro por ahí que se quiera abrir y si no, pues estamos ya en el horario previsto, entonces podríamos ir terminando. Si no hay nada más, antes de cerrar sí que me vas a permitir que voy a avisar de la siguiente Sí. jornada que hay y luego ya nos Ujú. despedimos. ¿Vale? Vale. Ok, pues nada, como sabéis,
hemos reactivado esta serie de webinars, que es la de producto premium, en la que tenemos una serie de 6 de cada uno de los patrocinadores premium para ver qué gama tienen. Y también hemos reactivado la serie de webinars de buenas prácticas, en la que nos enfocamos más un poco en correcta ejecución. Entonces, están programadas ya. La siguiente que hay ahora mismo para apuntarse es la del 27 de enero, que es a la 1 de la tarde y va enfocada en hermeticidad, pero también en acústica. Entonces, también ahí en la página web de PEP, en el apartado de eventos, lo podéis y también os lo estamos enviando por email y por redes sociales. No dejéis de apuntaros. Y de manera continua, las siguientes semanas, pues vamos a ir haciendo otras de tanto de producto premium como de buenas prácticas. Serán los miércoles las de premium, los viernes las de buenas prácticas, ¿vale? Y ahora sí que sí, nada más. No sé, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y por Gracias a enseñarnos vosotros. toda la gama, Os pido un explicarnos poco todos. disculpas porque bueno, es hablar contra una pantalla y no sé si hay gente, si no, si te escuchan, si no, entonces se hace como un poquito tono mucho más monótono y mucho más, a lo mejor alguno he quedado dormido por ahí. Así que pido disculpas en ese sentido, pero sobre todo agradezco muchísimo la atención y el interés que han tenido. Ok, pues nada, muchísimas gracias, lo dicho. Nos vemos en la Gracias. siguiente. Chao. Hasta pronto. Adiós.